Tenemos varias, las más utilizadas, sobre todo la avalada por la Organización Mundial de la Salud, sería MDR y la que, bueno, ya casi todo el mundo conoce porque de hecho en hospitales públicos ya se está utilizando y esto es muy, muy positivo que vayamos avanzando en esa línea. Luego también hay otra técnica de la que voy a hablar después, método SEC, que también funciona en la línea de MDR, o sea, en cuanto a lo que es el funcionamiento es el mismo, de distinta forma aplicada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos a hablar de la técnica de MDR y hablabas también de los disparadores, ¿no? Tú decías, es que hay algo como una alarma, ¿vale? Esa alarma es lo que nosotros llamamos los disparadores. Son situaciones del presente que por lo que sea, ya sea, normalmente son cargas que tienen que ver con los sentidos, es decir, ya sea porque me hace sentir igual, porque es un sonido parecido, porque es un olor parecido, sea lo que sea, pero ese disparador hace que automáticamente vaya al pasado, ¿vale? Y entonces para mí me quede secuestrado, es un secuestro emocional, porque yo sigo viviéndolo con la misma carga emocional. Con lo cual la técnica me permite desbloquear eso y sobre todo me permite procesar. Lo que queremos con estas técnicas es procesar, que un hecho no resuelto y con mucha carga emocional se procese de la forma adecuada, se integre de la forma adecuada y cuando piense en ello pueda verlo y pensar en ello sin ningún malestar. O malestar muy, muy, muy insignificante, me refiero. O sea, cuando nosotros medimos como de 0 a 10, siendo 0 un malestar o sea, que no existe, inexistente, y 10 un malestar que es insostenible, pues es verdad que hay casos tan graves o tan complejos que han tenido una retraumatización tan constante que a lo mejor nunca bajamos al 0 y siempre nos vamos a quedar en un 1, en un 2, pero bueno, partíamos de un 10, con lo cual para nosotros sigue siendo un éxito total. Sí que me gustaría decir una cosa importante en mi experiencia, porque mucha gente acude a nosotros y es, quiero que me apliques la técnica de MDR o quiero que me apliques la técnica de SEC. Sí, son técnicas muy potentes, pero son técnicas dentro de un proceso de psicoterapia, ¿vale? Es decir, la técnica por sí sola, sin una buena evaluación, sin un proceso de psicoterapia y lo más importante, sin un buen vínculo, no sirve para nada. Es decir, sirve, pero puede servir para lo contrario, es decir, porque al final en el trauma, y ahora por eso voy a empezar a hablar ya con esto, cómo funciona MDR, está una ventana de tolerancia, que es lo que nosotros hablamos. ¿Cuánto puedo tolerar estar en este recuerdo, ¿vale? Al inicio, la ventana de tolerancia es muy pequeña y lo que se hace en el trabajo de terapia es abrir esta ventana. Y esta ventana tiene que ser con un buen vínculo. Si no hay un buen vínculo entre el paciente y el terapeuta, da lo mismo la técnica que apliques. Para mí lo que cura es el vínculo, no la técnica en sí. Entonces, lo que hacemos es abrir esta ventana de tolerancia. Entonces, primero lo que haríamos, por decirlo bien y por ir por orden, haríamos una buena evaluación, ¿vale? En esa buena evaluación tenemos que ver al paciente. No nos podemos ir de sesión sin haber visto al paciente cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando era adulto. Yo me voy a casa y me tengo que imaginar, oye, ¿cómo era este paciente de pequeño? ¿Y a qué jugaba? ¿Y estaba contento? ¿Estaba triste? ¿Cómo era un día en su casa? Tengo que visualizarlo como estuviese allí. El paciente tiene que sentir que ha sido visto y para eso, bueno, cada terapeuta utiliza su forma. Yo hago una línea de vida grande, hago un genograma familiar, bueno, hacemos varias cosas que nos hacen ver esto. Y una vez que ya tenemos esto, nos ayuda a buscar los disparadores o dianas que vamos a necesitar en MDR, ¿vale?